Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Cuando planificamos la promoción de bienes y servicios que son más complejos de entender, una parte importante de nuestra tarea es compartir conocimiento sobre ese producto, ya que si no puede ser un poco difícil para el usuario. Y es que sabemos que es difícil generar una compra directa si el público no entiende cómo funciona o cuáles son sus beneficios o sus cualidades. Pues bien, combinar los trivias con vídeos sobre el producto es una estrategia efectiva para educar y transmitir contenidos a nuestro público objetivo. Y hoy te lo voy a explicar con varios ejemplos. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, a veces tenemos productos tan complejos que debemos explicar pero que muy bien de qué trata. Así que cualquier ayuda que le podemos brindar al usuario es muy agradecida. Por eso te quiero enseñar varios ejemplos de algunos trivias que difunden material audiovisual y las nuevas funciones para hacer mucho más fácil esta tarea. En primer lugar, ¿qué beneficios tienen las promociones tipo trivia? Pues bien, los trivia y los concursos de preguntas con respuestas correctas e incorrectas son bastante habituales en las promociones digitales online. Pero para atraer la atención de los usuarios y que hagan el esfuerzo de completar el cuestionario, es necesario lo que te voy a explicar ahora. En primer lugar, ofrecer un buen incentivo, regalo u oportunidad de ganar. Y en segundo lugar, divertir, entretener o generar retos a los participantes durante el cuestionario. Para generar engagement con la audiencia, los cuestionarios de Easy Promos permiten generar preguntas y respuestas muy diversas. Y también puedes utilizar varios formatos como pueden ser las fotos, los vídeos o las listas desplegables. Por ejemplo, la proveedora de servicios de salud Sanitas creó un trivia para educar a los padres sobre la salud bucodental infantil. Ellos detectaron que es un tema interesante para un segmento de su público objetivo y aprovecharon para atraer su atención y captar sus datos. Como vemos en esta promoción, otro beneficio de los trivias es obtener datos de contacto de los participantes, siempre claro con su consentimiento a través del formulario de registro y la aceptación de las bases legales y las casillas de verificación. Por ende, lanzar un trivia online es una buena acción para captar e identificar usuarios susceptibles de estar interesados en tu producto o servicio, lo que hará que tengas leads cualificados que podrás trasladar a tu base de datos o CRM y trabajar posteriormente. Finalmente, hay un beneficio menos visible, pero también muy importante: dar a conocer el producto en más profundidad, lo que permite empezar una relación de confianza con ese posible cliente. Y es que cuando muestras el producto de forma más extensa a partir de un cuestionario, el usuario se detiene a pensar las respuestas, con lo que es tiempo que está dedicando a conocer tu producto. Y esto vale su precio en oro. Fíjate en este trivia de los laboratorios Gil España. Una de sus áreas desarrolla productos para evitar los trastornos del sueño y el estrés. Así que lanzó un trivia sobre el sueño y buscaba el interés de aquellos usuarios que les preocupa este aspecto, pues son parte de su público objetivo. Ahora vamos a ver cómo podemos usar el vídeo en nuestros trivias online. Pues bien, profundicemos ahora en el uso del vídeo como elemento muy útil para educar, entretener y comunicar sobre el producto utilizando preguntas trivial como dinámica. Si tu marca, como debe ser, ha invertido en formatos audiovisuales para explicar las características, funcionamiento y opciones de sus productos, aprovecha estos vídeos para difundirlos combinándolos con un trivia. Ten en cuenta que el consumo del contenido audiovisual va en aumento y que este formato es muy aceptado por la audiencia, sobre todo la online, como señalan varias estadísticas. Por ejemplo, sabemos que las marcas que utilizan el video marketing aumentan su beneficio anual un 49% más rápido que aquellas marcas que no lo usan. Y el usuario medio permanece 2,6 veces más tiempo en las páginas web con contenido en vídeo. Sí, pero Jota, ¿cómo puedo utilizar los vídeos en un trivia? Pues hay varias formas que puedes combinarlas entre sí, pero siempre debes moderar y equilibrar su uso para que el usuario no sienta que está perdiendo mucho tiempo y abandone la participación, claro. A veces es mejor un vídeo inicial de 2 minutos y unas preguntas a añadir vídeos largos en cada pregunta. Por ejemplo, es habitual dar una ayuda a los usuarios para que respondan correctamente a las preguntas.
Una opción aquí es proporcionar un enlace externo a una web o blog donde poder consultar la información y hallar la respuesta. Y si no, fíjate en el siguiente ejemplo de cuestionario en la que se ayuda al participante ofreciendo un enlace externo. Este tipo de recurso es habitual cuando queremos que los usuarios visiten nuestro blog o nuestra web y así aprovechamos para conseguir un objetivo más a partir de la promoción: aumentar las visitas y mejorar el posicionamiento de nuestra web. Guay, ¿no? Pero si no quieres que los usuarios salgan del entorno de la promoción, también puedes incrustar un vídeo en la cabecera de cada pregunta para que lo visualicen y encuentren la respuesta. Además, puedes incrustar cualquier vídeo subido, tanto si es de YouTube o Vimeo, que no esté en modo privado. Es el caso de este trivial musical que organizó el centro comercial Bilbondo. Ellos atrajeron la atención de una generación específica con este cuestionario musical y utilizó el vídeo para dar contexto a algunas de las preguntas. Y fue una buena acción porque consiguió muy buen engagement y participación mientras impactaba con su marca. Y la clave aquí fue crear un buen trivia y ofrecer un buen premio acorde: unas tarjetas de regalo de Spotify y altavoces inteligentes. Otro ejemplo de los vídeos en las preguntas es este trivia del supermercado Bonpreu Esclat, que evalúa a los participantes respecto a sus conocimientos sobre la fruta. Ellos utilizaron un vídeo para dar una pista en una de las preguntas. Otra acción muy interesante es presentar el vídeo como paso previo antes de acceder al trivia. Así conseguimos que los usuarios deben visualizar completamente tu contenido audiovisual si quieren participar. En el siguiente ejemplo, esta marca de cafés presenta un vídeo sobre su producto antes de hacer las preguntas. Aquí, el usuario debía participar siguiendo estos pasos. En primer lugar, identificarse y registrarse. En segundo lugar, ver el vídeo. Y en tercer lugar, responder a las preguntas. Y de esta manera el vídeo se convierte en un requisito indispensable para acceder a la promoción. Y así aseguramos que los participantes han sido impactados por la marca y que han recibido la información que se quería difundir. El organizador puede dar varias oportunidades para que el participante supere con éxito el trivia y decidir si en cada ocasión el usuario debe ver el vídeo o si solo se presenta una vez. Vamos, todo pensado. Y de esta forma buscamos el equilibrio entre los objetivos de la marca y el engagement del participante. También es muy útil cuando realizamos una formación online y queremos evaluar los conocimientos de los alumnos o asistentes una vez hayan visualizado el vídeo, como en este caso del Club de Expertos de los Neumáticos Michelin en Argentina, que organizaron un curso digital para educar a los miembros con varios vídeos y preguntas sobre cada uno de ellos. Y en vez de añadir un botón a la landing y enviar a los participantes al canal de YouTube, ahora puedes presentar el vídeo directamente en la aplicación. Además, sus visualizaciones cuentan igualmente en tu canal de YouTube. Pero aquí consigues que el participante vea todo el vídeo sin saltarse en ninguna parte y no pierda el hilo del concurso. Otra opción intermedia sería presentar el vídeo en la primera pregunta del cuestionario, como podemos ver en este trivia online del Teatro Les Arts de Valencia. Así, para promocionar la próxima obra interpretada en sus instalaciones, presentaron un vídeo con un fragmento de la obra e hicieron varias preguntas sobre él. Y en este caso solo la primera pregunta iba acompañada de un vídeo. Las siguientes eran en formato texto o acompañadas con fotos. Pero bueno, el vídeo no siempre tiene que ser un recurso para presentar con antelación el cuestionario. Hay acciones en las que enriqueceremos la promoción utilizando vídeos en los mensajes finales. Por ejemplo, podemos presentar un vídeo diferente según lo que haya respondido el participante en el caso de ser una encuesta o un test sobre gustos y personalidad, o presentar un vídeo motivacional diferente según el número de respuestas que haya acertado. Pero bueno, como puedes ver, las ideas son infinitas. Y nada curioso, como ves, nuestra plataforma EasyPromos te permite incrustar vídeos tanto de Vimeo y YouTube con muchos apartados, tanto en la página inicial como requisito, en las preguntas, en las respuestas, así como también en la página final y los mensajes personalizados finales. Así que curioso, si tienes vídeos que pueden ayudar a enseñar el producto y explicarlo mejor y así mejorar su comprensión, adáptalos en cuanto a tiempo y diseño para que sean adecuados a la acción que necesitas y así lo presentas en ella. Estoy segurísimo que gustará mucho a tus usuarios y te ayudarán tanto a captar leads como a captar datos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y bueno, ahora, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida. Pues sí, tienes que darle a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda,
El conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.